I'd like to begin by, first of all, thanking everyone for participating in our panel. I'm going to say the introduction first in English, then I'll say it in Spanish very briefly. Our panel title, Cuba's Economy, Cuban Perspectives, Cuba's Economy, and the Role of the USA. I want to first thank Mauricio Font, who's the director of the Billner Center. I think we all know Mauricio, who's been the director of the Billner Center since the year 2000, who has done an amazing job in over this 21 years of really positioning the Billner Center as a really a go-to source on Cuba, not just the Cuban economy, but Cuban culture, Cuban politics, Cuban affairs in general. I also want to thank Rosalina Lopez, who works with Mauricio at the Billner Center, for helping us organize this conference and organizing, coordinating the logistics of the meeting and really working with our distinguished panel presenters here to make sure that we were able to offer this conference, this very timely topic of Cuba, Cuban perspectives and the Cuban economy and the role of the USA and all that. I want to begin by introducing our panelists in the order of our presentations. The first panelist is Pavel Villar Alejandro. Pavel has his PhD from the University of Havana. He's currently an associate professor of economics at the Pontificia Universidad Javeriana in Cali, Colombia. Previously, he was a researcher and a professor at the Center for the Study of the Cuban Economy at the University of Havana. That was between 2006 and 2012. Pavel worked in the Monetary Policy Division of the Central Bank of Cuba for 7 years before joining the University of Havana. He's been a visiting professor and researcher at Harvard University, Columbia University, Universidad Complutense de Madrid, and the Institute of Developing Economies in Japan's External Trade Organization, as well as in several banks in Latin American and the Caribbean. It's not part of his biography, but Pavel has a very extensive and impressive record of publications in English and in Spanish on multiple macroeconomic topics concerning Cuba and Colombia as well. So Pavel will be our first presenter. I also want to introduce our second presenter, who many of you know as well as you know Pavel, and that is Omar Everleni Perez Villanueva. Omar joins us from Havana. Omar has received his PhD at the University of Havana. He's a Cuban economist who currently works at the Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo. That's in the city of Cárdenas, Matanzas, a very well-known city in Cuba. So Omar was a professor at the University of Havana and the director of the Center for the Study of the Cuban Economy for several years, where he's built many relationships with many scholars in Cuba and all over the world. He has taught or lectured at various universities in Cuba, in the United States, in Japan, France, Spain, Brazil, Puerto Rico, China, and other countries. Omar also has a very extensive and impressive record of publications and research. He's got more than 70 works in the Cuban and international economies. Some of them are mentioned here. He's a co-author of The Cuban Economy at the Start of the 21st Century, which I highly recommend. It's really a reference for anyone who wants to become familiar with the challenges facing the Cuban economy at that time. That was co-authored with Jorge Dominguez and Lorena Barbería. Reflexiones sobre la economía cubana. This is a series of papers, not papers, but publications, catalog publications dealing with multiple sectors of the Cuban economy. Also, Miradas a la Economía Cubana, volumes 1 and 2, 50 años de la economía cubana. Another of his publications is Cuban Economic and Social Development Policy Reforms and Challenges in the 21st Century. Omar will be presenting his research on la tarea de reordenamiento a 5 meses de su implementación. And I've failed to mention this before, but Pavel's presentation is titled Desequilibrios macroeconómicos e inflación. And then the third presenter is yours truly. It's a pleasure to be here. I'm Mario Gonzalez Corso. I
I'm a professor of economics at the Department of Economics, kind of redundant, right? But a professor of economics at the Department of Economics at Lehman College here at the City University of New York, where I teach graduate, undergraduate courses in finance. I'm also an adjunct professor at Columbia University. So my research and areas of expertise pertaining to Cuba concentrate on the areas of the post-Soviet transformations, particularly agriculture, and some times I write about entrepreneurship and the emerging non-state sector and other aspects of Cuba's economy. I also serve as an editor for the Cuban economy section of the Handbook of Latin American Studies, published by the Library of Congress, and I'm delighted to be here. And what we're going to do in this panel, which I'm really looking forward to hearing what my colleagues have to present, and also the questions from the audience. What we'll do is each of the presenters will take 15 to 20 minutes to present their presentation. And then once we're concluded with that, we'll proceed to a Q&A session. So we'll ask you to please mute your microphones at this time and save all your questions for the Q&A session. We look forward to interacting with you, and we look forward to all your questions and, of course, the responses and the exchange of ideas with the panelists. I know that mostly everybody here, I'm assuming it's bilingual, but I'm just going to say a few words in Spanish, much shorter, and then I'll open the floor, so to speak, to our first presenter, which will be Pavel. Y bueno, en español, ahora pasando al castellano, queremos agradecerles al Bildner Center, al Centro Bildner, por organizar este evento, a su director, el doctor Mauricio Font, a su asistente Rosalina López, y también a mis colegas y estimados amigos, que lo son todos, Omar Berlenis Pérez Villanueva y Pavel Vidal, que accedieron a participar en este evento y nos van a brindar sus perspectivas sobre temas importantísimos sobre la economía cubana. Vamos a proceder de una forma muy sencilla. Yo sé que ya lo dije en inglés y casi todo asumo que son, que saben el idioma, pero lo que vamos a hacer es proceder con las presentaciones. Va a comenzar Pavel, seguido por Omar, seguido por este servidor, y entonces después vamos a tener vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Le pedimos por favor que mantengan sus micrófonos apagados durante las presentaciones, y los exhortamos a participar con sus preguntas y a ser parte de este interesantísimo panel. Así que bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros. Y ahora procedo a cederle este espacio a Pavel, que va a presentarnos su ponencia. Pavel, por favor. Listo. Bueno, primero, muchas gracias por esta invitación. Es un gusto estar nuevamente en el Bildner Center, aunque sea virtual, ¿no? Es decir, incluso estoy viendo por ahí algunas caras conocidas, así un saludo desde Colombia, ¿no? Entonces yo había preparado mi presentación en inglés, so I'm going to present in English, and I'm going to involve in the Q&A session to clarify anything, question, or answer any question in Spanish. So I'm going to be talking about the macroeconomic imbalances that are driving the inflation rate in Cuba up. This is a new situation that we are facing in Cuba. In Cuba, I think that people were kind of used to deal with shortages, many difficulties in the everyday life, but this new trend in inflation is really worrisome, and this is something that didn't happen in the early 90s after the collapse of the Soviet Union. But from that point on, from 1994 on, we were enjoying in Cuba a low inflation economy. This was one of the main achievements of the reforms of the 90s. I used to work at the central bank at that time, and we for sure we pay a lot of attention to maintain the inflation rate under control. And we did it. We did it. But now we are facing a new
different challenges. I want to talk about that. I want to talk about what are the main determinants of this 3-digit inflation rate in Cuba, and what are the most likely scenario for the foreseeable future. So I'm going to start by presenting some new data that are coming fresh from Cuba. I want to, before going into my econometric estimates, I'm going to present the actual data that I am getting from relatives and families, relatives and friends in Cuba, to see how people are dealing with the inflation rate, this inflation trend in Cuba in their everyday life. And then I'm going to explain the macroeconomic scenario, for more technical analysis of what are the main driver of this inflation rate. Then I'm going to present my own estimate, because we have to talk about the inflation rate in Cuba, but we don't have the official numbers. We don't have yet, not even the consumer price index in 2020. And 2021 is also economic. What are the actual inflation rate? Because the office, statistics, National Statistic Office is they have a long delay in presenting this number. So I'm going to present my own forecast for the 2021 inflation rate, and then I'm going to finish by checking out the implication of this estimate for the real salary, because we know that one of the objectives of the Cuban government in going ahead with this monetary reform, which is one of the factors that are which is behind this new trend in the inflation rate, is to gain some purchasing power in the workers for the state sector. So this is the number that just came yesterday from friends and relatives. I asked them to tell me what are the connected to a important basket of goods. I asked them to tell me what are the prices that they faced in December last year, and what are the costs that they have to pay now for the same product, for the same item. And you can see many examples of the diseases across the board. The prices are increasing in a range between 2 or 10 times, depending on the item. We can see the 24X is a cartón de huevos, how we call it in Cuba, increased from 60 Cuban pesos to 360 Cuban pesos. It's an increase of 5-folds. Then we have many other examples. Toothpaste also increased by 10 times. We have a pizza increased by 2.7 times. A taxi, ride taxis, increased by 3 times. We have rice increased by 9 times. This is the reality that the Cuban people is facing, and this is changing. No? If I'm asked for the same question next month, I'm gonna get a different answer, because this is a inflation rate that is a spiral out of control. So with these numbers, if we can calculate an average, we can compute a very rough and informal estimate of the inflation rate, but would be around 342%. This is clear by any account, a 3-digit inflation, but we don't know exactly the number. No? This is only a few, a very small sample. I'm not using any weights to compute the inflation this year. So for sure, this is creating this growing sense of despair and uncertainty. No? This is has some social and maybe political implication, no? Because this is something very annoying. And at the same time, it's new. It's something that people are trying to process. People are trying to adjust to this new reality.
And this is the other information that I want to present about the value of the Cuban peso in the informal market. This is a very important job that this website, El Toque, has been doing over the last two weeks. I've been helping them to organize a methodology to compute an average. In this case, it's not an average, it's the median of the informal exchange rate in Cuba. They created this software that is going to produce this estimate on a daily basis. And we have this time series on a daily basis since January 1st. And we can see this trend, depreciation trend in the Cuban peso in this first half of 2021. And I would like to highlight three signals that we can get from this chart. First is that when the Central Bank of Cuba was devaluating the official exchange rate and unifying the official exchange rate in 24, the informal exchange rate was around 40 Cuban pesos to the dollar. So this is an important signal saying that the monetary reform still have many incomplete objectives. And one of them is to unify all the exchange rates in the economy. So, and this gap has been growing in this first half of the year. Then we can see this acceleration in the depreciation rate. In the first 3 months, the exchange rate devaluated 25%, and then this phase of depreciation relative to a US dollar accelerated to a rate of 39%, which is staggering. But this is not yet a pace that is reaching this threshold of what we call a hyperinflation. To reach the hyperinflation threshold, we need to get 40% of increase in the price level every month, and we are not there yet. This is very the Cuban peso is losing money, but we still we are maybe in a runaway inflation, but we are not in a hyperinflation process yet. And we can see the impact of this latest announcement of the Central Bank of Cuba saying that the banking system is not longer accepting US dollar in cash, and the impact that the announcement had in the exchange rate in the informal market was that people are demanding fewer dollars. So the Cuban peso is appreciating 90% relative to a US dollar. That's the latest number that we have from the exchange market in Cuba. But at the same time, I wanted to show you the comparison between the reaction of the value of the US dollar and the reaction of the value of euro in this informal market after this announcement of the Central Bank of Cuba. And we can see that while the US dollar depreciated in the informal market, the euro kept its value relative to the Cuban peso and appreciated against the US dollar. So we are seeing this people selling off US dollar and an increasing demand of euros. And this is creating some anomaly because now in the informal market in Cuba, the euro has a 20% more value than in international markets. So we are associating this kind of anomaly to the lack of liquidity and the high transaction cost of this informal market. But we think that we have seen in the news that many Cuban Americans are buying euros in the house of exchange in Miami. And once these euros
entered the informal market of Cuba, maybe we will see a further correction in this premium of a euro in the informal market of Cuba. But it's interesting to see how the informal market is reacting to this announcement of the Central Bank of Cuba, and behind this higher volatility and this diverging trends in euro, in the euro and the US dollar are all these preference and this substitution that people are doing from getting out from the US dollar and moving to other foreign exchange. And then let's look at what is behind these two trends in the inflation rate and in the exchange rate in the formal market. We have to recognize that the Cuban economy has been dealing with a balance of payment crisis that is coming. It's not only associated with the pandemic. The pandemic arrived to Cuba and hit the Cuban economy when the economy was already in a very fragile situation, because we've been dealing with two previous shocks, the impact of the Venezuelan crisis and the negative impact of the US economic sanctions. And this produced a recession in the economy that began even before the pandemic. According to the official numbers from the National Statistics Office, the recession in Cuba started in the second half of 2019. And in 2020, the decrease in the GDP is one of the highest in Latin America. It's 11%. The number that reflects the acute economic crisis that the Cuban economy is facing. And at the same time, we see that there is always in Cuba, there is a high correlation or high dependence between the GDP growth and the balance of payment situation. And we see the dramatic drop of export for 6 consecutive years after the crisis in Venezuela, and also explain for the sanctions and the impact of the US sanctions on tourism. And at the same time, we see that this situation led to a significant contraction in imports and a significant reduction in the balance of trade. And because we are seeing this 60% reduction in the trade balance, that's what is behind the Cuban decision of stop serving the foreign debt and the need to renegotiate or to amend the agreement with the Paris Club. Then I would like to highlight some positive news, some possible positive shocks that we might see late this year or maybe early 2022. Maybe Cuba is one of the first country in achieving the herd immunity, and this is going to be very positive for the economy, thanks to the domestic national vaccines. And because in Cuba the population is very small, it's not difficult to get herd immunity with 11 million people. We can expect maybe a faster than expected international travel and tourism recovery. We don't know how people are going to react after being in lockdown for more than a year. Maybe people decided to consume and to travel more than in previous events that had affected tourism. We are also expecting that the exchange rate devaluation produce some important incentive in export and import substitution. We know that the Cuban government already decided, or at least announced,
that they are going to produce a new opening of the economy to self-employment and to small and medium-sized private enterprises. So we are going to, the economy is heading to a more diverse or maybe a mixed economic model. Now the private sector and the non-state sector is accounting 30% of the total employment, but with this new opening, the economy for sure is going to, the non-state sector are going to be responsible for more than 50% of total occupation. And we don't know what is going to happen with the economic sanctions for the US, but it's something that could change. But you can talk about that better than me. You know. Then we have this situation, as I said, these trends in the inflation rate are new. We had a three-digit inflation in the early 90s after the collapse of the Soviet Union. The peak was 183% of inflation rate in 1993. But one important thing that we have to, maybe we can get a lesson from, is that the Cuban government or the Cuban authorities managed to control inflation and produce this disinflation from 1994 on, thanks to important structural reforms, the structural reforms of that time, no? Open the economy to remittances, tourism, and self-employment, and after a meaningful fiscal adjustment. So I think that now we need something similar to what we did in the early 90s to control the inflation rate. But just to summarize, the inflation, these new trends in the inflation rate has, like, I would say, like three key determinants. One is the supply shock. No? We have the devaluation of the exchange rate, the increase the cost of imported goods and inputs. We have this dollar crunch and shortages of consumer goods, and we have the lockdown. That's the drivers of this three-digit inflation from the supply side. From the demand side, we are seeing this growing fiscal deficit that is going to account more than 20% of the GDP. The government decided to increase salaries and pensions and cut some subsidies, and this is creating a new demand. It's creating new demand, so there is this positive output gap that is also feeding the inflation rate. And we have all the uncertainty that are behind these trends in the informal market and are also moving the inflation rate up. So this is my, I don't know how because I was, how many minutes I have left? I have no many, no? About three more. 3 more, okay. So this is my estimate of the more formal estimate of the inflation rate using a hybrid Philip curves, considering these three determinants, no, the exchange rate pass through, the excess demand pressures, and the inflation inertia. I estimated a pass through rate of 0.8, meaning that a 10% devaluation is going to create an 8% increase in the inflation rate. I have two scenarios. One of the scenarios is producing an inflation rate that is going to be around 500%, which is the best case scenario. And the worst case scenario is inflation that is over 900%. That's the two scenarios that I estimated with this model. And this is going to produce two different outcomes for the real salary, with the inflation rate around 500%. And because the government decided to increase the average salaries in 5 times,
I am estimated that in that scenario, the purchasing power of the average salary in the state sector will decline 15%. And in the worst case scenario, with an inflation rate around 90-100%, the purchasing power of the salary, average salary in the state sector would decline in half. So finally, just to final remarks, the current devaluation and the excessive demand are translated into a triple-digit inflation. Maybe the most likely scenario is around 500%. The going inflation target of only an increase of 1.4 times the consumer price index is unreachable. And we don't see that the purchasing power of salaries is going to gain any real value, at least not this year. Given the output loss due to pandemic and the magnitude of the current devaluation, the economic policy, I think that should focus on medium-term monetary and fiscal stability, meaning controlling the inflation rate and stabilizing the fiscal deficit. I think the fiscal deficit is going to be the main driver, or the main factor going to be determining the inflation trend in the years to come. And we need to address this monetary instability, not only using monetary and fiscal tools, but to accelerating the structural reforms. I think that the Cuban government already made important announcement, so we need to see the execution. But at the same time, they need to address this fiscal imbalance, because we know that this fiscal imbalance is going to create more money. The money supply is going to expand, and this is going to continue pushing inflation upward. So thank you. Thank you, Pavel. I'm sensing from looking around the room. Thank you very much. A round of applause for Pavel. Yeah. As always, very quantitative and very econometric. I'm sensing that people are in shock with those numbers, and there'll be many questions coming about that. But now I'd like to proceed to our next presenter, panelist, Omar Everleni, who will give us some updates about la tarea de reordenamiento 6 meses después de su inicio. Así que adelante, Omar. Tienes 20 minutos, por favor. Bueno, muchas gracias al Business Center por haberme dado la oportunidad de participar en un evento al menos virtual con ustedes. Es decir, que hemos seguido los diferentes conferencias que hemos dado cada uno de los años. Como decía Pavel, Cuba atraviesa uno de los momentos, de una de las situaciones más complejas que se ha tenido hasta este momento. Realmente ha habido muchos factores que han contribuido a eso, pero los resultados es que la economía cubana decreció un 11% del pasado año. Es un país en el cual tiene un déficit fiscal bastante alto. Es un momento en el cual realmente han habido, además de los factores tradicionales como el bloqueo y el arreciamiento del bloqueo que tuvo Trump, y que podemos decir que seguimos en la época de Trump porque todavía nada se ha aliviado, estamos en un momento en que realmente era muy difícil comenzar la tarea de ordenamiento. Es decir, lo que quiero decir es que la tarea de ordenamiento monetario llegó en un momento inimaginable. O sea, había que hacerlo, estamos seguros que había que hacerlo, pero siempre se nos decía desde 2011 para acá que no era el momento. Y entonces se hace en el momento en el cual la economía decrece un 11%, llegó la COVID, llegó la administración de Trump con un final desastroso, poniendo a Cuba en la lista de los países que no cooperan con el terrorismo, y en medio de todo ese escenario tan convulso aparece la tarea de ordenamiento, que es una de las tareas de mayor complejidad que se habían hecho por lo menos los últimos 20 o 30 años. Ahora, esa era una tarea imprescindible para destrabar otra transformación. Y yo estoy seguro que en una mesa de decisión se decía si se hace o no se hace. Yo creo que la mayoría de los expertos por lo que comentaron es que la secuencia, o sea, la forma en la cual se ha hecho no ha sido la más idónea. Es decir, era mejor anteceder a otras reformas estructurales que hubiesen permitido a la economía primeramente llegar con más holgura, llegar con más oferta,
llegar con una, podemos decir, mayor flexibilidad para sortear ese entorno tan adverso y no empezar en un momento en cual realmente había estaba muy deprimida la oferta. ¿Qué es la tarea de ordenamiento? La tarea de ordenamiento incluía muchos aspectos. Primero, la eliminación del CUC, algo que se venía diciendo durante mucho tiempo, y se pasa al CUP en la mayoría de las transacciones del país. Fue una tarea en la cual se devaluó la tasa de cambio institucional de 1 por 1 a 1 por 24. Se toman medidas como se hace una reforma general de salario y de pensiones en base a una canasta que no todos conocemos en detalle en qué basaba esa canasta. Viendo hoy los precios, vemos que realmente esa canasta ha sido insuficiente. Y se produjeron nuevos precios y nuevas tarifas en la sociedad. Yo debo aclarar que esta tarea, que es de gran envergadura, es muy complicado esperar resultados en un corto plazo. 6 meses es muy poco para decir si realmente resultados. Pero sin embargo, hasta el momento lo que se ha avanzado no ha sido positivo. Es decir, yo creo que la unificación cambiaria que se hizo pudo haber corregido los precios relativos, pero al pasarse a un tipo de cambio fijo, sobrevaluado, ha generado nuevas distorsiones en esos precios relativos. Se produjo un estímulo muy grande al mercado informal de divisas, porque el Estado no vende divisas, puso una tasa de cambio 1.24, estableció tiendas en MLC, sin embargo no vendía MLC, pero bueno, esos temas financieros Pablo más o menos se ha referido. Pero yo lo que creo es que no se crearon las condiciones para el incremento de bienes y servicios en la misma medida en que se iba avanzando en esa tarea de ordenamiento. Yo creo que hubo un incremento exagerado de las tarifas de servicios públicos en un momento que tuvo un gran impacto inflacionario, y realmente la situación que yo he observado más desfavorable ha sido para los jubilados, sobre todo los jubilados que llevaban 40 años trabajando al Estado cubano y se jubilaron con un salario muy bajo, y sin embargo ahora ganan por debajo del salario mínimo del país, y pueden ser una persona que han tenido una gran utilidad a través de la historia. Elementos que empiezan a corregirse, que después me voy a referir a eso al final. Es decir, yo creo que, y vuelvo a repetir, hubo un problema de secuencia en la tarea de ordenamiento. Yo creo que la unificación cambiaria fue una medida en la esfera de la circulación, pero antes de adoptarla había sido necesaria la liberación de los mercados. Es decir, adoptar medidas que impulsaran el establecimiento de empresas privadas, cooperativas, las pequeñas y medianas empresas, la liberación de los oficios privados. ¿Por qué? Porque ya lo que he venido diciendo, había una necesidad de impulsar la producción para que la oferta de bienes y servicios compensara el incremento de la demanda que iba a causar ese incremento nominal de los salarios. O sea, ha puesto salarios como promedio 3.800 pesos, pero entonces no hay productos en moneda nacional. Entonces, tenía que concentrarse en, si voy a dar demanda, tener oferta. Y eso es lo que se quedó un poco cojo. En realidad, los precios de muchos bienes y servicios, especialmente, se han incrementado mucho más que los ingresos. Cuando uno hace una correlación de lo que ha costado los nuevos precios con el aumento de los ingresos, aumentaron más los precios. Si hacemos un pequeño resumen de esas medidas, se trabajaron en 3 cosas: en tarifas, en precios y en salarios. Vamos a ver las tarifas. Yo creo que hubo una modificación de todas las tarifas eléctricas en el sector residencial. Sin embargo, eso ha tenido muchos problemas que después lo vamos a ver. De todas maneras, el Estado sigue diciendo que está subsidiando al sector residencial con un presupuesto de unos 17.000 millones de pesos. Sin embargo, la medida que ellos asumieron para poner esos precios es el que hasta el que gastaba 100 megawatts. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué yo hoy digo esto? Porque solamente tener un split en un país caluroso como Cuba gasta 300 megawatts. Entonces no puedes establecer como norma 100, porque 100 es tener un bombillo solamente en una casa. Entonces, esas medidas como fueron bastante, a mi modo de ver, absurdas, aunque ellos se basan realmente en un análisis que casi el 80% de las personas en Cuba gastan menos de 300 megawatts. Bueno, están muy mal. El ajuste no puede ser a los que menos tienen, que están en una situación más desfavorecida. El ajuste tiene que ser a aquellos que están en la situación más desfavorecida, que logren comprar un split. Vaya, ese ajuste hacia abajo es el que nunca he entendido. Se establecieron tarifas eléctricas para la forma de gestión no estatal. Ahí aquellas personas que tenían el negocio en la casa, pero pagaban tarifa residencial, se le han ajustado un poco, pero sigue siendo bastante alta.
Se establecieron tarifas máximas para el alquiler de ómnibus, mini microbuses. Hubo un aumento de tarifas, se aumentaron las tarifas de agua a la población y eso empezó a tener muchos problemas porque se incrementó la tarifa de agua a la población, pero también el sector agrícola, que después lo vamos a ver. Se establecieron tarifas para el cobro de agua en edificios multifamiliares que no se pagaban. Se revisaron todas las tarifas, los servicios jurídicos, etcétera, etcétera. Se revisaron los precios de la aduana y así sucesivamente. Ahora, en cuanto a precios, fue muy interesante. El balón de gas que recibía la población costaba 7 pesos cubanos y el Estado de pronto sube el precio del balón de gas a 213 pesos. Y ante la crítica de la población lo bajaron a 180 pesos. Entonces ellos presentan como una cosa positiva reducción del precio de GLP a 180 pesos. No. Tienes que comparármelo con los 7 pesos, no con el número 213. Entonces esa magia fue un poco para la gente. Dijeron, bueno, pero mira, el Estado ya recapacitó, ya volvieron a bajar el precio. Realmente no, te bajó de 213 a 180. Así ha pasado en otros temas. Igualmente se aumentaron todos los medicamentos, el precio de los medicamentos. Sin embargo, hubo muchas protestas y realmente bajaron los precios, pero bajan los precios al nivel alto. Pero con respecto al punto de base se incrementaron un 50%. No sé si logro explicarme. Se acotaron los precios de los comedores obreros. Los trabajadores dejaron de ir al comedor obrero porque le estaba saliendo casi 60 o 70 pesos un almuerzo. Entonces se decidió que por encima de 18 pesos un almuerzo lo tiene que pagar el centro de trabajo. O sea, el obrero paga hasta 18 pesos. Y entonces se implementó un paquete de medidas que son las famosas 63 medidas del sector agropecuario, que a lo mejor, Mario, tú te vas a referir a ellas, pero sin embargo, esas medidas no han dado los resultados esperados hasta el momento. Se ha producido una disminución y muchas pérdidas en muchas empresas agrícolas y sin embargo el Estado entonces decidió, después de 3 meses de haber establecido esas tarifas, de rebajar el servicio eléctrico. Es decir, los mayores gastos de servicio eléctrico que tiene un campesino es el regadío. Entonces no podía pagar ni el regadío, ni podía pagar la aviación, ni podía pagar el servicio de agua. O sea, todos esos precios que no se cobraban, se compraban muy bajos, pero llegaron en el mismo momento en que el campesino necesita producir bienes, porque hay escasez, pero no lo puedes hacer conjuntamente, tenía que ser una cosa más paulatina. Se flexibilizaron las formas de comercialización de determinados productos, siempre con una coletilla. El productor, cuando termine de cumplir con el contrato para el consumo social y para el destino que el acopiador pactó con él, puede ir al mercado y vender sus productos. Sí, pero ya hay un tope, le está diciendo, después que tú cumplas, hay que ver si ese plan que le han puesto es alto o es corto. Se establecieron precios centralizados para algunos productos y algunos a nivel local que se pueden establecer de forma descentralizada, pero en la práctica lo que se ha producido en cuanto a la población es en estos 6 meses una pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que no es un tema nuevo. Los salarios en periodos anteriores tenían también grandes dificultades, pero si lo que tratas de arreglar es la economía diciendo ahora voy a virar la pirámide, voy a producir a aquel sector presupuestado, a aquel sector productivo, le voy a pagar un salario más alto que se ganaba el sector privado, pero si a la vez no tienes productos en moneda nacional, la gente se han tenido que mover hacia el sector de moneda libremente convertible y por lo tanto ese salario se lo ha comido los precios. Lo que más ha golpeado a la población ha sido el aumento de la electricidad y del combustible doméstico. Esos son elementos que ha golpeado mucho esta tarea. Hay una escasez de productos en las tiendas liberadas en moneda nacional. Si se dijo que realmente iban a haber mercados en los dos tipos, moneda nacional y moneda libremente convertible, pero no todas las personas recibían moneda libremente convertible. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer las personas que están recibiendo mucha moneda nacional? Comprar en el mercado negro a altos precios. Entonces, el Estado, por un lado, la política que estableció en el año 93-94 es a través de cada década intervenir en ese mercado, ha dicho claramente, y ahora lo acabo de repetir, de que él no va a vender MLC, él no va a vender dólares. Y por lo tanto, ¿cómo tiendan MLC? Sea dólares o sea euros, el Estado no los vende.
Y al no venderlo, la gente necesita esos 2 euros ahora para decirle el nuevo lenguaje. Ya no se va a permitir dólares. ¿Cómo la gente lo va a comprar si tú no me los vendes? Tiene que ser en el mercado informal. Entonces el euro, como decía Pavel, ha cogido un nivel que no se pensaba que iba a tomar. Y estamos hablando todavía sin llegar a esa medida. Por lo tanto, en estos 5 meses de ordenamiento, ha bastado para entender la complejidad de este proceso y es necesario ya que eso se exprese en números de realidad. En la práctica no ha habido aumento en la oferta de ningún tipo, ni productos industriales ni productos agrícolas. Realmente la rápida subida de los costos y su traspaso a los precios ha sido inevitable en una nación sumamente importadora y en medio de la crisis generalizada por la pandemia. Ahora, el pasado Congreso del Partido, el propio Díaz-Canel reconoció que el ordenamiento presentó problemas de instrumentación por insuficiente preparación de algunos directivos e inadecuada interpretación de las normas. Pero es que esa tarea de ordenamiento llevaba 10 años estudiándose. Habían comisiones estudiando durante un periodo largo. Ahora, los jubilados, como yo decía al principio, han sido muy afectados, porque el jubilado gana como máximo entre 1.528 y 1.628 pesos, cuando el salario promedio del país es 3.800 y el salario medio es más bajo, o sea, el salario que menos reciben la gente son 2.100 pesos. A tal punto que hace 2 días se tomó la decisión de darle casi un nuevo salario a aquellos combatientes y personas que habían sido de la guerrilla, de la revolución, que unos 12.000 que quedaban, que realmente están ganando 2.528. Por lo tanto, suponiendo que tengan un split en su casa, un aire acondicionado, uno de esos combatientes, ya el salario no le alcanza. Porque el pagar 400 megawatts mensual, el gasto es 1.500 pesos. Entonces ahí es donde están resultados a nivel empresarial. Bueno, muchas empresas que eran rentables han pasado a ser irrentables, tienen cuentas negativas y entonces el Estado vuelve otra vez a ir poco a poco y paulatinamente a volver a subsidiar a algunas empresas bajo el argumento estoy esperando que se ajusten a los nuevos tiempos, pero volvemos otra vez. Y me voy a referirme a una fase, dado que Pavel está ahí, que él siempre dijo que era un trago amargo para el sistema productivo, pero que había que tomarlo porque era imposible desarrollar una economía con 2 monedas nacionales y múltiples tipos de cambio. O sea, se sabía que si se iba a hacer este cambio monetario, realmente iba a haber empresas que se le iban a sentir. Eso se sabía. Lo que pasa es que se lo sabe la empresa, pero lo está sufriendo la población. Ha habido cosas positivas. Cosas positivas han habido como que mucha gente que no querían trabajar, no le interesaba trabajar, han vuelto hacia el trabajo. Pero han vuelto unos 95.000 personas. ¿Qué medidas entonces hay que completar? Yo creo que no basta decir los defectos, los problemas y el avance. Yo creo que el Estado tiene todavía en sus manos algunos instrumentos para hacerle frente a esta tarea de ordenamiento y a esta situación de la economía cubana. Yo creo que la flexibilización de la actividad privada y cooperativa, que no es la solución mágica para todos los problemas, ni es un capricho ideológico como a veces se trata de decir, sino que es necesario buscar aquellas reservas que tenga el país para aumentar la oferta. En las condiciones actuales, este sector podría ofrecer 2 servicios a la actualización. Por un lado, el cuentaprovismo ha demostrado que puede crear empleo. Ya sabemos que ha creado empleo en los últimos años a un ritmo muy superior al resto de la economía. Y también es un sector que puede darle al Estado una mejoría en cuanto a indicadores de índice fiscal, es decir, aumentan los ingresos al presupuesto, porque es un sector que genera oferta, pero genera volumen de trabajo. Y si lleva volumen de trabajo, estás aumentando la base impositiva. Por lo tanto, es un doble resultado que tiene el Estado. Entonces me pregunto, ¿y por qué se siguen demorando en la legislación vigente que se ha aprobado en el Congreso del Partido? Se acaba de decir en el último comité ejecutivo del Consejo de Ministros que se está trabajando en la legislación, pero no hay tiempo para la forma en la cual se está tratando de hacer. El nuevo listado que se ha propuesto
sigue teniendo muchos problemas que Pavel y yo lo hemos alertado hace casi 20 años ahorita, que es que no tiene en cuenta el sector de alta calificación. Sigue estando cojo en la posibilidad de que un arquitecto, un abogado, un economista trabaje de forma privada. Y así otro sector. Volvemos a decir, el permiso de legislación para la conformación de las pymes, ¿cuándo llega? En el pasado comité ejecutivo se aprobó. Y yo digo, ¿pero qué aprobaron? Si yo pensaba que el Congreso del Partido ya había aprobado a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿tú estás aprobando lo aprobado? ¿O lo que estás haciendo es un tiempo? Todavía existe un problema en la comercialización de los productos agrícolas. No me voy a referir mucho a eso, pero ha quedado todavía medio impreciso, a pesar de que se ha dicho que el acopio no tendrá el monopolio de la comercialización. Sí, no lo tendrá, pero todavía no llega a la tarima normal del país. ¿Y por qué no llega? Por el famoso tope de precio que has establecido. Tú estableces un tope de precio que al campesino no le cuadra o al intermediario no le cuadra, simplemente deja de llevar esos productos. Entonces se ha producido un desabastecimiento en temas tan complejos que hay en las capitales del país, que es el tema de la carne de cerdo. No hay carne de cerdo. ¿Y por qué no hay carne de cerdo? Porque le pusiste un precio que no corresponde a los costos que tienen hoy la carne de cerdo. Entonces, eso es otro de los... bueno, ya casi no me queda tiempo. Ha habido problemas con las tarifas telefónicas, hay carencia de productos. Entonces, ¿qué ha pasado ya para terminar? Que no ha aumentado la oferta de productos ni agrícolas ni industriales que hagan bajar los precios. El poder adquisitivo de los ingresos de la población se ha deteriorado más que antes de comenzar la tarea de ordenamiento, por elevada inflación ante las carencias de productos que se venden en CUP. Los mercados en MLC continúan desabastecidos, pero están en mejores condiciones que los de CUP, lo que hace un mayor interés en esos mercados con enormes colas, y por ende el mercado de divisas informales se incrementa ante la incapacidad del Estado de intervenir en el mercado cambiario ofreciendo MLC a tasas más bajas. Hay más de 500 empresas con pérdida. La zafra azucarera era una de las más bajas de la historia, la misma de hace 100 años atrás, la de 1905, menos de 1 millón de toneladas. Por efecto de la COVID, el turismo casi ha desaparecido, apenas un 6% de los turistas. Es decir, en los primeros 6 meses hay mucha dificultad, no solo que falte el turismo, sino todo lo que está encalzado con él. Y para terminar, la población está sufriendo los rigores de un periodo muy largo de restricciones de movilidad y de cuarentena, es decir, tiene ya fatiga y a la vez sufre de carencias alimenticias vía disminución de ofertas de carne, vegetales, entre otros. Nada más quiero referirme a 3 cositas finales. Los márgenes de maniobra de la economía cubana son más que reducidos, ya que el bloqueo está intacto, la COVID sigue presente y los problemas estructurales no se han resuelto. Precisamente a todo esto, la reforma económica integral es cada vez más necesaria y urgente. Por ello pasan todas las claves para superar la actual situación. Creo que ahora es el momento para dejar a un lado los prejuicios ideológicos presentes en algunos hacedores de política que frenan y siguen trabando el desempeño de los cubanos. Es hora de sacar la legislación que permita los nuevos oficios privados, la legislación que incentive las cooperativas urbanas, la legislación que autorice la creación de las pequeñas y medianas empresas y apostar por la libre importación de personas naturales. La competencia y el mercado son elementos imprescindibles en esta coyuntura. Los que se oponen a estas sugerencias que acaben de mostrar cómo van a aumentar entonces la oferta de bienes y servicios en esta economía malherida y en agotamiento, y terminen ya los discursos de barricadas y revancha. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Un aplauso para Omar por su intervención siempre tan elocuente. Me toca pasar a mí con mi propia intervención, pero quería apuntar, escuchando a Omar y escuchando a Pavel, creo que hay 3 factores, 3 denominadores comunes a nivel micro y macro que son parte de la línea que espero que mi presentación también demuestre. Y el primer es la insuficiente oferta de productos y servicios, desabastecimiento, sobre todo en el sector en pesos cubanos. Eso es el primer factor que veo común en ambas presentaciones y yo creo que en la mía también se va a hacer, haré recalcar eso. El segundo factor, y ambos de ustedes lo han demostrado a nivel macro y micro, es el incremento de los precios en los mercados, tanto en moneda libremente convertible como en el peso cubano, el mercado formal, informal.
los precios se han disparado. Pavel mostró las cifras, Omar, tú también hiciste referencia a lo siguiente. Y el tercer factor, y espero que algunas de las preguntas de los que nos acompañan tomen esto en cuenta, es la devaluación de los salarios reales, es decir, la pérdida de poder adquisitivo. Omar, hablaste de los combatientes. Yo conozco, por cierto, dos personas que viven cerca de mi familia que son excombatientes y qué sé yo, y están pasando una situación muy precaria. Entonces, con estos tres denominadores comunes, voy a pasar a mi intervención, a mi ponencia, que es sobre el sector agrícola. Quiero compartir mi pantalla con ustedes. Voy a tomar conciencia del tiempo, ¿no? Es decir, tomar conciencia del tiempo, monitorearme yo, que es algo difícil, pero quiero compartir con ustedes esta ponencia sobre este tema de la agricultura cubana, de las reformas recientes, the Cuban Agricultural Reforms after the Eighth Party Congress. Mi ponencia será en inglés, so ahora voy a pasar al idioma inglés. So I want to again thank the Bildner Center for inviting me and my colleagues and my friends and colleagues to participate in this panel. What I intend to do here in my presentation is just recap what's been happening in Cuba's agricultural sector, mainly the non-sugar agricultural sector. So I'll talk about the principal agricultural reforms. That will be my first topic. The second topic, I just want to show you some indicators that I think are very important indicators to give us a perspective on the situation under which the government announced some measures back in April. So I'll talk about very specifically, I know we have limited time. I'll talk about the agricultural inputs such as land, area under production, employment. So only two inputs, land and labor. And then I'll discuss some of the evolution of production, and it will keep in mind what I think are the three underlying factors of all the presentations in this panel, which is the first one, which is insufficient production or insufficient availability of goods and services in all sectors of the Cuban economy and in all markets. As you know, Cuba has a fragmented economy in terms of currency and markets and all that. I'll briefly discuss the measures that were announced, and then I'll share some of my views about the prospects for the future. And then right after that, we'll proceed to the Q&A session. So the agricultural reforms that were implemented in Cuba from beginning in 2007. I think we're very familiar. Most of the audience coming to the Bildner Center for years has heard our presentations about Cuban agriculture and a chronological analysis of the reforms of this sector of the Cuban economy, which, by the way, officially only accounts for around 4% of GDP. But if we look at the indirect linkages, the real output contribution of agriculture is closer to 20% of GDP. So the principal reforms going back to 2007, we have increases in procurement prices for some agricultural products. We had back in 2011, what some of us are considering classifying as administrative restructuring when the Ministry of Agriculture was reorganized. Some of the functions of the ministry reshuffled. The Ministry of Sugar was replaced with a holding company known as ASCUBA. That deals with some segments of sugar production and, not just sugar production, but also running or operating the land under cultivation dedicated, which has been reduced quite dramatically to the sugar sector. Another reform measure was when producers in the non-state sector particularly were given a greater level of autonomy or somewhat increased autonomy
to sell directly their products to the population, and also to sell some products. And again, this is highly regulated by the state, but they were now able to sell directly to tourism enterprises. Then we talk about, and I think Omar alluded to it in his presentation, decentralization in the commercialization of some agricultural products and their reform measures going back to 2011, 2013, 2015, and some more recent ones that were announced. Microcredits announced back in 2011, which are extremely minuscule in quantity and quite cumbersome to obtain. So we're not talking about, you know, a nationwide program of microcredit, but a fairly limited program, but that is considered also another kind of agricultural reform. And then we had in 2011, 2012, specifically in 2012, the introduction of a new agricultural tax regime for natural and legal persons. And the most significant reform is the expansion of usufruct farming, and there were that was gradually introduced beginning in 2008, and then in 2012, and more recently in 2018. So those are the principal reforms that were introduced in the agricultural sector beginning in 2007, which is truly a turning point in Cuban agriculture at the present time. So what are some of the impact of these reforms? Well, when we think about the reforms, I think we should really look at the agriculture. We should look at inputs and outputs, right? So the what I want to share with you here is the recent trends in the use of land and also in terms of agricultural employment. I want to highlight a couple of things that you see here. So for example, about one thing that really has an impact on production, remember we said one underlying theme here is insufficient supply. Well, insufficient supply of agricultural products has been endemic in the Cuban economy for a very long time. But looking at just recent data, if we look at 2019 and we look at the land surface and the agricultural surface of Cuba, it's interesting to find that only 28% of the land surface and only 49% of the agricultural surface is cultivated under production. So there's a potential to increase output, but that potential requires a greater utilization of the land input. And so the question really becomes, and in the interest of time, I really cannot get much into the answers to that question, why is land being underutilized in a country that has to rely on imports to feed its population? And Pavel, Omar talked about inflation in their presentations, and I think this is behind the scenes one of the sources of inflation. The fact that agricultural output, it's insufficient, but it's insufficient because only 49% of the agricultural surface is cultivated. And I don't have it here, but I want to tell you something else from my notes, which is that only 7% of that agricultural surface, of the cultivated surface, is irrigated. I mean, think about what impact that has on agricultural output, that only 7% of the cultivated surface. I kid you not, I have it right here, back of the envelope. Well, this is not an envelope, a handwritten calculation, and it came out to 21,700 hectares out of a total of 3 million that are cultivated, that are only irrigated. That gives you a picture, right? I'm not as gifted as Pavel is in doing those beautiful graphs that he did with the inflation, and it's real shocking. The visuals were very impressive. But think about 7% of the cultivated surface only being irrigated. Now, who owns the land? Well, what you're seeing here, when I have the state sector, the non-state sector, that's just who's managing the land. The land is owned mostly by the state sector. So these numbers can be misconstrued to say, well, the non-state sector owns, 45% of the land, of the total surface. If you look at the numbers that I highlighted here, 68% of the agricultural surface is owned by the non-state sector. Actually, that's not accurate.
they manage 68.5% of the agricultural surface, but it's owned by the state. So we have the problem of ownership rights or property rights behind all the insufficient supply of agricultural goods, insufficient supply of goods and services, which percolates from the microeconomy all the way to the macroeconomy. So the non-state sector, I wrote here, holds 68.5% of the agricultural surface and 65% of the cultivated surface. It manages, it holds it, but it doesn't own it outright. So we have to be careful there. What's interesting though, this is good news in a sense, the more productive credit and service cooperatives and the private farmers, they hold 37.5% of the agricultural surface and 32.6% of the cultivated surface. But here is the cultivated surface in Cuba, and you can see the numbers here, it's only 49% of the total surface is being cultivated. So there's a huge potential to increase cultivation. Now, I'm aware of forest land and non-arable land. And yes, I'm aware of the fact that over the last 10, 12 years, there's been a reduction in idle land, but still my point is that there's a major subutilization of the land input that will have, of course, a negative impact on production. Then we look at employment, right? So we're thinking about what Omar and Pavel are presenting about inflation, insufficient supply of goods and services. And if we center in agriculture, here we have another problem. Agricultural employment declined by 12.1% between 2014 and 2019. If I go back further to 2007, the decline is even much more pronounced. It still accounts for about 17 to 18% of total employment, but the numbers have declined. And in fact, in the Eighth Party Congress, the Cuban government and the Cuban Ministry of the Economy, Hill, recognized the fact that they need to do something to bring more young people, to incentivize more young people to return to the countryside. A very difficult task. It's been going on for a long time, this challenge, but this is one of the reasons why we have inflation, why we have, and by the way, this is a situation that had prompted these measures that were announced in the Eighth Party Congress back in April. Okay, so let's move on. And here I show you just limited data, 2014 and 2019, and this is output, agricultural inputs and agricultural output. So this is showing you another way of presenting an input, right? The essential land input, which is not just the total land, but the area under production, which is a key determinant of agricultural output. And you can see the trends here. You can see 2019 is in red. And so in 6 out of 9 principal non-sugar crops that I accounted for in my research, in 6 of those, the area harvested and under production declined. So of course, there's a reduction in the total area cultivated, there's a reduction in the labor input, there's a reduction in the area being cultivated, guess what happens to output? This is what happens to output. Output also declines, right? So it's not surprising to see that between 2014 and 2019, physical output declines in the same non-sugar crop categories in which there was a decline in the area harvested and the area under production. The only thing I cannot show you here is the declines in in the labor input by crop, because that data is not published. All we have is aggregate data, total employment, aggregate employment in the agricultural sector, and so on and so forth. So I went forward and I did a little regression analysis, and I was asking myself 2 questions here to present some perspectives on these reforms, and I have 5 more minutes left. So I wanted to ask, is there a correlation between agricultural output and the area under production?
And there is a very high correlation, which means there must be also low productivity, because you could have a reduction in the area harvested and production going up because agricultural yields are going up. That's not the case of Cuba. Agricultural yields, which I don't show you here, are going down quite dramatically. And then what I found, this was very simple linear regression, right? So what I found was that about 70% of the variation in output can be explained by the variation in the area harvested and under production. Now, the other 30% must be explained by other factors. I assume that one of those factors is the subutilization of labor and so on, right? So this is the context, and then the government of Cuba uh, begins in the eight-party Congress, and they introduce, which by the way, I'm not talking about the 63 agricultural measures here, but it's interesting that Omar and I did not coordinate our presentations, and Omar was referencing this indirectly, which is look at how they tried, and I can offer the numbers. What they announced was a reduction in electricity rates for agricultural producers, a reduction in water rates for agricultural producers. But Omar mentioned something that I was taking notes and listening to what he was presenting, and he made a key point that I like to make here, which will help us understand what this means. So these reductions were in these rates come from already very high rates that were having a negative impact on production. So they sound like a positive step. There's a reduction in input prices, there's a reduction in utility prices, and therefore that should be enough to stimulate output. They also announced reductions in prices for animal feed produced in Cuba and bioproducts, right? And then they also announced more flexible policies in the commercialization of beef, carne de res, beef products. I mean, think about it. The big reform is that people can now eat and sell carne de res. So similar to what Omar mentioned, what it simply says is that producers will be allowed to allocate excess production for household consumption and for sales to the population. Is that going to solve the problem? Well, if you look at the livestock of Cuba is severely dilapidated. So, and there's a lot of complexity behind this flexibilization that will hinder its impact. They also announced price increases to rice farmers. That's important because rice is one of those crops that I have in my regression analysis that's been hammered by reductions in the area planted, reduction in labor, and rice is a very capital intensive crop to produce. And then milk. There's a very convoluted system of paying for transporting milk, acarreo, they call it in Spanish, and for the services of refrigerating milk. And the idea here is to go back to what Raul said back in 2007 in his July 26 speech. Oh, everybody who wants to drink a glass of milk should be able to drink it, should be able to drink it. It hasn't gotten there yet 14 years later. Okay, it's not enough. So I'm going to conclude. Let me move forward. The objectives of these policies that were announced, which are articulated much better in those 63 measures, are the same objectives that were announced back in 2007 to increase domestic agricultural output, to reduce imports. We need to reduce imports. We need to get to food sovereignty, which is different than reducing imports. It's a very specific concept, food sovereignty. We need to improve agricultural productivity, very low agricultural productivity, which is agricultural yield and agricultural labor productivity, which are depressed in Cuba. And then we need to, this is what the government said, we need to address structural challenges, such as bloated state enterprises in agriculture, excess bureaucracy. We need to segregate functions of state enterprises from the state. We need to deal with declining labor participation in agriculture, the exodus of labor, migration away from the countryside, and we need to incentivize production and efficiency. So all of this is leading to the fact
which is you know, I went back to presentations that we did at the Bildner Center in 2012. It looks like I plagiarized myself here because I'm repeating the same thing. Cuban agricultural production is not enough. More recently, food prices have risen. They should continue to rise, barring those structural reforms that Omar and Pavel mentioned. Production output remains insufficient. Why? Not enough land is being cultivated, not enough capital, not enough labor. Cuba relies on imports. Of course, it has to rely on imports, right? So that's a real challenge, a real problem. The agricultural reforms that were announced, and even the 63 measures that were announced after the Eighth Party Congress, in my view, they fall short. They really fall short in addressing the challenges that are confronting Cuba's agricultural sector. So as my colleagues in their own way have expressed here, I would make the argument that more profound structural reforms, not just reforms on the surface, but structural reforms that are truly profound, that will address all the challenges that the Cuban agricultural sector is confronting. And not to finish with a negative note, but this is all the same that we have been concluding and saying since 2007. Back then, my hair was darker, I had more hair, I had less, you know. So 14 years back, and we're still repeating the same song, La Misma Música. Thank you very much. And now we're going to move on to the Q&A session in the interest of time. Thank you for your participation. So thank you. Thank you. All right. The Q&A session, there are a couple of ways we can handle the Q&A session. So there are comments on the chat that I can quickly go through them. And the first one came from John. Now, once we go through, I like to follow this order, and then once we go through these and the responses, I'll try to identify to which one of us the comments were or the questions were directed. If you have any questions after that, feel free to activate your microphone and ask live. You know, I think that will give us an opportunity to interchange. So John is talking about what hope does Cuba have ever if it doesn't have a stable currency, and then you write about Cuba's destroying its capital by not investing in infrastructure because its people are not free to produce for themselves. Okay, so I wonder if my colleagues want to talk. I think the comment really is alluding to the monetary imbalances. Pavel, I don't know if you want to expand on that. What prospects does Cuba have? And Omar as well, you're welcome. I know you talk about this topic too. And then I'll make a comment or two about production, right? Since agriculture is my area. So Pavel, if you have any responses to. Okay, I'm going to participate in the Q&A in Spanish, ¿no? Pero Mario, yo en el chat lo que veo son comentarios, ¿no? Pero no Sí. veo como una pregunta específica, ¿no? No sé si desde la sala alguien tiene alguna pregunta, pueden levantar la mano y. Yo lo que hice fue que convertí el comentario en una pregunta, porque me parece que hay una pregunta implícita ahí con respecto a las perspectivas monetarias, ¿no? Es decir, la situación monetaria, si tienes algún comentario al respecto. No sé. Bueno, sí. Así, yo estaba mirando los comentarios y bueno, ahí se dice que bueno, que estamos usando estadísticas como el PIB, que no, son funny estadísticas, y bueno, cómo salir de la economía cubana, no sé, no entiendo bien cuáles son los comentarios, ¿no? Tal vez esperaba algún tipo de evaluación diferente sobre Cuba. Primero aquí hay varias cosas, ¿no? Lo que tú mencionabas, que esta es la misma música, ¿no? Es decir, venimos ya hace mucho tiempo evaluando la economía cubana, se mantienen varios de los mismos problemas estructurales, pero si en algo se ha avanzado es en lo monetario, ¿no? Lamentablemente se decidió, lo monetario no es la solución de todo, pero sabemos que una economía que trabaje con varias monedas, con varios tipos de cambio, con precios distorsionados, pues esto no es saludable.
afortunadamente el gobierno tomó la decisión de avanzar en la reforma monetaria que tantas veces habíamos solicitado. La reforma monetaria, yo pienso que tal como se diseñó, cubre varios de los temas que estábamos pidiendo. De hecho, una reforma monetaria bastante agresiva, es decir, una devaluación de 24 veces de la tasa de cambio oficial. En 6 meses, pues ya este mes sale de circulación el peso cubano convertible. Y esto tiene implicaciones estructurales, ¿no? Aun cuando es una decisión de mover las tasas de cambio, los precios, los subsidios, pero esto tiene, tiene implicaciones estructurales, y yo le he llamado a esto un shock de transparencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que tú y Omar hablaban de que las transformaciones monetarias que se han hecho, pues en el corto plazo, y también como se ponen en marcha en un momento, está la pandemia, están las sanciones económicas y toda esta situación complicada del turismo, pues los beneficios no los vamos a ver en el corto plazo, sino en el mediano plazo. Pero sí hay un beneficio más inmediato y mucho más visible, es que la reforma monetaria es un shock de transparencia. Yo lo he llamado así, un shock de transparencia, porque me visibiliza una realidad que nosotros los economistas llevamos tiempo mostrando, pero después de la devaluación de la tasa de cambio, pues es mucho más visible, sobre todo en lo que tiene que ver con la rentabilidad de las empresas estatales. Entonces, hay sectores completos de la economía cubana, probablemente también la agricultura, que vienen trabajando desde los años 90 con muchos subsidios, subsidios explícitos, pero sobre todo subsidios implícitos asociados a la sobrevaloración de la tasa de cambio oficial, esta paridad del peso cubano con el dólar que se mantuvo así desde los años 90, a pesar de que había una realidad económica completamente diferente. Esa tasa de cambio ahora se ajusta a 24, se ajusta a 24 veces. Y eso tiene un impacto sobre todo en los balances de las empresas estatales, que son las que operaban con esta tasa de cambio de paridad, ¿no? Claro, esto tiene implicaciones para el sector privado, para la familia, pero el impacto más inmediato y más importante es sobre las empresas estatales. Y ya el gobierno cubano, primero habían dicho, Mariano Murillo habló de 400 empresas estatales, y estamos hablando de un horizonte de 1.700 empresas estatales, que 400 empresas estatales probablemente iban a tener números rojos, es decir, que iban a estar en pérdida. Ya el ministro de Economía habló que son 500 empresas, probablemente esto siga creciendo. Y en esta última reunión del Consejo de Ministros se habló de redimensionamiento del sector empresarial estatal. Entonces, este shock de transparencia, esta nueva información, pues presiona para que se tomen decisiones sobre estas empresas estatales zombies, ¿no? Que están ahí funcionando y que son un costo muy grande para la economía. Pero claramente ellos no pueden cerrar de una vez todas estas empresas estatales, ni redimensionar, como se ha llamado, el sector empresarial estatal, si no abren oportunidades de empleo en otras partes de la economía. Y para eso entonces está la apertura a la pequeña y mediana empresa y la decisión de permitir actividades del sector de trabajadores por cuenta propia en 2000, estaban limitados a 100 actividades y van a estar abiertos a 2.000 actividades. Claramente, todo esto son anuncios, pero no se han concretado. Pero yo creo que eso es algo nuevo y claro, hay muchas cosas que quedan pendientes, pero yo creo que esto es algo positivo. Parece bien. Muchas gracias, Pavel. Tenemos una pregunta de uno de los miembros de nuestra audiencia, de Gerardo Otero. Yo quisiera, Omar, yo sé que posiblemente tú querías responder también, pero No, no importa. ¿por qué no escuchamos la pregunta de Gerardo? Gerardo, por favor, active su micrófono. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero darle las gracias a Mauricio Font por organizar este evento, me parece buenísimo, y felicitar a los ponentes. Aprendí mucho de cada una de sus ponencias y quisiera plantear dos preguntas, me parece, una para Mario y otra para Pavel. En el caso de Mario, o sea, uno de mis enfoques pues, de estudio principal es precisamente sociología de la agricultura y la alimentación, ¿no? Entonces, conozco muy poco sobre Cuba, sin embargo, pero sí tenía noticias de que una de las formas como se trató de salir en el
sector de la agricultura del periodo especial fue adoptando esto de la agroecología, el intento por lograr la autosuficiencia alimentaria, etcétera, etcétera. Y sin embargo, creo que solo el 20% de la agricultura llegó a estar dentro de este proyecto de la agroecología y la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Entonces, o sea, la pregunta es, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no se ha revitalizado eso? Si no se ha intentado reconvertir tal vez algo del sector estatal a cooperativas. Bueno, está claro que hay una fuerte resistencia por parte del Estado a privatizar tal vez más tierra, ¿no? Pero bueno, no se tiene que privatizar. Se puede formar algo así como lo que en México fue ejidos colectivos, ¿no? O sea, con apoyo estatal, pero con autogestión, etcétera, etcétera, que podría animar fuerzas de mercado, de manera que no esté el Estado tratando de controlarlo todo, etcétera, ¿no? Bueno, esa sería una pregunta para Pavel. Me sorprende mucho esto que menciona sobre el subsidio implícito a través de, pues, de mantener una paridad artificial, ¿no? O sea, porque yo creo que eso de alguna manera se tiene que financiar, ¿no? Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo se pudo financiar ese subsidio implícito durante años? O sea, eso es así muy puntual la pregunta, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Mario, micrófono. Oh, pues sí, disculpen, estoy para adelante y para atrás. Tenemos espacio para un par de preguntas más y entonces responderemos a esas preguntas si surgen y pasaremos a otro, digamos, bloque de preguntas y respuestas. Si algunos de ustedes tienen otra pregunta más, por favor, para nosotros. O si no, entonces pues procedemos a Mauricio tiene una pregunta. Adelante, Mauricio. El micrófono, Mauricio. Está en mute. Ok. Ahora sí. Ahora, Sí, sí, te escuchamos. la pregunta es sucintamente si se produce una vuelta al diálogo entre Estados Unidos y Cuba, los gobiernos de ambas naciones, que son, en el caso de Estados Unidos nuevo, estamos hablando de Biden, que es una política que altera los parámetros el contenido de la política norteamericana en el periodo de Trump. Se produjo una intensificación bastante errática en ciertos sentidos, un poco sistemática, pero con su impacto, que llevó a la influencia muy fuerte, impacto fuerte en Cuba, que enfatizada por los cubanos. ¿Qué podríamos esperar si el gobierno de Biden vuelve a un diálogo parecido al anterior que se hizo con Obama, anterior a Trump? Muy bien. Y se genera una serie de medidas que alteren las medidas del periodo de Trump. Me refiero para la inflación, ordenamiento, Mario, de agricultura. Ordenamiento, Omar. Gracias, gracias. Esa pregunta también se compagina con la del señor David Garten. Very similar question to the one that David asked on the chat. So we'll take another question and then we'll come back and answer those two plus any other one more that may emerge. Okay. Bueno, pues respondemos entonces. Voy a comenzar yo con la de la agricultura. La cuestión, lo voy a hacer en español, ¿no? Porque usted me planteó su pregunta en español y así practico un poco los dos idiomas. La pregunta suya fue sobre el problema de la agricultura o la temática, la iniciativa que de la agroecología. Me sorprendió un poco que no me preguntó sobre la agricultura urbana, el programa de agricultura urbana y suburbana que tantos bombos y platillos han recibido, ¿no? en distintas publicaciones, pero yo creo que la pregunta, la respuesta, mejor dicho,
comienza en el 2008 cuando hay un reenfoque, un cambio, un viraje hacia la expansión del usufructo, no de los derechos de usufructo, y con la idea de que el Estado mantendría la potestad sobre las tierras agrícolas, pero los usufructuarios pondrían las tierras a producir, mejorando la productividad laboral, la productividad agrícola y también mejorando, por cierto, la producción. Pero el problema con esa estrategia, ¿no?, del usufructo ha sido los retos que tienen los usufructuarios. Sobre todo el hecho de que el gobierno lo que les ha entregado en gran parte de tierras estatales en usufructo han sido tierras cubiertas por marabú y tierras que le cuesta un trabajo enorme a los usufructuarios limpiar esas tierras y ponerlas a producir. Otra de las limitaciones que tiene el problema del usufructo también es que a veces el usufructuario dedica todo el esfuerzo, limpia las tierras, las pone a producir, pero viola, digamos, los términos del usufructo y el Estado le retira el usufructo, le cancela el contrato. Entonces, la pregunta, Gerardo, la respuesta es que hubo un cambio estratégico hacia promover el usufructo, y es obviamente que el usufructo, para ser económicamente sostenible, necesita la producción comercial, no tanto la producción agroecológica y todas esas cosas, que eso requeriría un apoyo estatal que no llegó a una expansión como se esperaba. Me parece que la otra pregunta de Mauricio, brevemente, para dejar que mis colegas también participen, ¿no? Con respecto a las relaciones o un posible cambio de política de Estados Unidos. Bueno, con relación a la agricultura, el premio mayor para Cuba sería de que Estados Unidos cambiara las legislaciones del año 2000 TESRA, de que permitiera que los agricultores norteamericanos le vendieran con crédito a Cuba, ¿no?, a productos agrícolas. Yo creo que ahí viene el lobby, el empujo de los cabildeos y esas cosas, y ese enfoque. Mi anticipación es que de llegarse a otro plan de negociaciones o otro enfoque de la política en el ámbito agrícola, va a haber una presión enorme para que expandir las ventas agrícolas de Estados Unidos a Cuba y que sean a crédito, mediante créditos, por cierto, de empresas de aquí a Cuba y eso. Y entonces, bueno, ahora le cedo el espacio a los demás, que hay preguntas para Pavel. Pavel, no sé si notaste las preguntas, yo las noté. Sí, Okay. sí, Y sí. para Omar también hay varias Sí. preguntas. Okay. Sí, bueno, déjame tratar de ser breve para que Omar también responda. Bueno, la primera pregunta, la de Gerardo, pues sí, muy buena la pregunta, porque sabemos que al menos en el corto plazo la economía funciona como un juego de suma cero, ¿no? Es decir, todo se paga, ¿no? Entonces, ¿quién pagaba estos subsidios? Pues lo pagaron durante esos 30 años, ¿no? O todavía, ¿no? Que se mantienen esas empresas estatales que no son viables económicamente, pues ese capricho, ¿no? Pues al final es un capricho, porque se ha demostrado ampliamente, ¿no?, que este modelo económico con monopolio de la empresa estatal pues no funciona, pero bueno, es parte de la ideología del gobierno cubano, es parte de su modelo económico y político, y han insistido en mantener a flote esas empresas, y el costo principal ha estado en los bajos salarios. De hecho, por eso yo no estoy en Cuba y estoy en Colombia. Es decir, todos los trabajadores estatales se han visto imposibilitados de recibir un mejor salario. Es decir, en Cuba, antes de este aumento, ahora tenemos que comparar el aumento de salarios con la inflación, pero antes del aumento, pues en Cuba los salarios estaban alrededor de 30, 50 dólares mensuales. Entonces, con los bajos salarios de los trabajadores estatales, se pagaba indirectamente ese subsidio para mantener esas empresas estatales, que aun cuando no eran viables económicamente, pues eran coherentes, ¿no?, con la decisión y con el deseo del gobierno cubano de mantener ese modelo, ¿no? Sobre ¿qué puede ayudar Biden? Yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Primero, bueno, hay unas reformas que están en camino. Yo vuelvo a insistir en la importancia de la reforma monetaria, en este shock de transparencia, en esta decisión de redimensionar la empresa estatal y hacer una nueva apertura al sector privado. Y yo creo que todo esto es importante que funcione, que salga bien, para que la reforma gane popularidad, porque las reformas anteriores que se han hecho en Cuba, como han sido muy parciales y limitadas, pues beneficiaron a un grupo, es decir, sobre todo el grupo de personas, de familias que se asociaron al sector privado, pero eso es 15% del empleo.
pero el resto de la población no sintió, es decir, las ganancias de las reformas. Entonces yo pienso que uno de los factores que impulsa que sigan las reformas es que las reformas tengan éxito, y las reformas es más fácil que tengan éxito si se desarrollan en un marco internacional, ¿no? Incluso con Estados Unidos, de más normalidad, al menos para tus viajes, remesas, menos persecución en todo lo que son las transacciones financieras, y ojalá que también se abra un camino para que Cuba participe de las instituciones financieras internacionales, debido a que Cuba ha tenido que hacer una reforma significativa de su sistema monetario sin ningún financiamiento internacional, sin reservas internacionales, y más bien lidiando con todas estas sanciones. Entonces, darle espacio al gobierno cubano para que efectivamente estas reformas que van hacia una economía mucho más mixta. Yo pienso que en 2 o 3 años la mitad del empleo en Cuba se va a generar fuera del sector estatal, pues que esto funcione, tenga éxito, salga bien. Yo creo que es favorable para todos, y para que para los jóvenes se generen oportunidades en Cuba, porque ya yo estaba hablando, bueno, Omar puede comentar más por ahí de ese tema, pero hay mucha gente que, bueno, que decidió quedarse en Cuba a partir de la apertura de Raúl, de Obama, invertir en Cuba, apostarle a Cuba, pero hoy lo que está esperando es que se abran los aeropuertos para salir de Cuba. Y entonces ese capital, ese emprendimiento, esos negocios que se habían creado, pues ya hay muchas personas que tienen dudas si efectivamente vale la pena quedarse en Cuba. Entonces yo creo que para que haya cambios en Cuba, pues los cambios en Cuba van a venir desde adentro, es importante que haya oportunidades económicas y que los jóvenes decidan quedarse en Cuba, invertir en Cuba y influir por los cambios desde Cuba. Bien, gracias. Omar, por favor. Sí, mira, yo tengo esperanza que Biden retome algo de la herencia de la época de Obama. Para eso, Cuba también tiene que dar pasos. Y yo creo que Cuba al menos lo ha dicho que va a dar los pasos. Ahora, que se siga demorando ya es otro problema. Me refiero a que hay una serie de cosas que en la época de Obama no estaban, que Obama se reunió con emprendedores, pero eran emprendedores que estaban comenzando. Hoy se ha dicho que como política oficial se van a crear las pequeñas y medianas empresas. Hoy ya se ha liberalizado muchas de las cosas que trababan a ese sector privado, que era la importación y la exportación. O sea, ya hay empresas que pueden exportar a los Estados Unidos, son pequeñas y son privadas, lo que todavía no se puede. Pero como que el entorno podría modificarse y cambiar mucho más rápidamente que en la época de Obama, que no se quería hablar ni de pequeñas y medianas empresas, ni se quería hablar de aumentar el sector privado. Ya eso son cosas que al menos oficialmente el Comité Ejecutivo lo acaba de aprobar el mes pasado. Por lo tanto, yo espero que Cuba siga avanzando con su política interna, pero en algún momento hay una confluencia con esa apertura que se podría dar. Sabemos que no es el momento, la administración Biden tiene muchas cosas pendientes y muchos grandes macro problemas con respecto a lo que significa Cuba, pero yo creo que en alguna etapa de su administración podría ir cierta mejoría. Y para vincularlo con lo tuyo, Cuba está interesada, y he podido participar ya en algunas reuniones, en lograr inversiones en la agricultura, proyectos concretos en la agricultura. Y ahí podían jugar muy bien los empresarios norteamericanos, porque Cuba estaría interesado en hacer fábricas de pollo, fábricas de camarones, o sea, camaronicultura en tierra, en grandes presas. O sea, hay toda una serie de propuestas que serían muy buenos y creo que pueden ser escuchadas por parte de Estados Unidos, hacer inversiones en la agricultura cubana, ya no solo en turismo, hotelería. ¿Qué pasa? Que como decía Pavi, la COVID ha llegado y entonces todo se ha transformado, la gente no tiene esperanza porque todo aquel emprendedor que invirtió en determinados negocios, en inmobiliarios, restaurantes, todo está paralizado, entonces hay una desesperanza. Pero yo creo que si de un lado empiezan a venir el turismo, por otro lado empiezan a llegar los cruceros, empieza a volver a esa época, podemos decir, dorada del 2015, 2016, podríamos estar en otro mejor momento. En lo que eso llegue, yo creo que Cuba tiene que adelantar en aquella cosa que puede. No puede seguir pensando que si Biden da esperanza, no. No, la esperanza la puedes hacer tú. Y la puedes hacer tú en lo que yo he venido repitiendo durante toda mi conversación, que es que tienes que crear una oferta de bienes y servicios. Y como decía Pave,
la potencialidad para crear esa oferta de bienes y servicios está en el sector privado, el sector más interesado en realmente en tener alta productividad. No se puede seguir pensando en ese viejo aparato estatal, porque al final es estatal. Y aunque se haya dicho que se le va a dar autonomía a la empresa, va a seguir siendo una empresa estatal y el obrero no está interesado y no va a estar muy relacionado con los beneficios de la empresa. Son otros elementos que funcionan. Entonces, yo creo que Cuba tiene que empezar a acelerar esa reforma interna para crear mejores posiciones hasta de negociación. Es lo que yo puedo decir. Muy bien, gracias, Omar. Quisiera, I would like to turn to a question from the chat in English, so I'll switch back and forth. It's from John, and he's asking, is it too simple-minded to suggest that Acopio reduced by 10% every year the amount of obligated production? I'll respond to that question, but I'm also reading through the chat here. I see some comments from our friend Hillary. Very good to see you here, Hillary Becker, who's been participating in some of our events at the Billner Center. And then so let's take another 2 more questions in addition to John's question on the chat, if anybody has, and then we'll respond. I'll respond to John's questions and to whichever other questions are emerging here. Gerardo tiene una pregunta, pero yo quiero hacer un comentario en general, ¿no? Sobre este problema de las pequeñas y medianas empresas y la expectativa que se ha creado. Yo creo que hay una cosa muy interesante en la agricultura, en otros sectores, que es el hecho de que hasta ahora, ¿no? Hasta ahora sí, Omar había mencionado, hay empresas cubanas no estatales, ¿no? Dispuestas o con alguna capacidad de exportar, pero el problema es quién regula esa exportación, ¿no? Tienen la capacidad de exportar libremente, directamente, lidiando con las cadenas de oferta que hay, ¿no? Las internacionales, los supply chain y esas cosas. Y ahí creo yo que hay un gran problema, no solo en la agricultura, sino en todos los sectores que tienen potencial de exportación. Y entonces, también otro comentario rápido sobre la empresa estatal socialista. Una de los componentes del Congreso del partido que me llamó la atención a mí fue el énfasis que se le ha hecho a que seguirá rigiendo y se le da preferencia a la empresa estatal socialista, que todo el mundo sabemos que es sumamente ineficiente y esas cosas. Y por ahí yo creo que tal vez algunos tengan preguntas sobre ese tema que encaja muy bien en las 3 presentaciones. Are there any other questions from the audience? While we wait, Gerardo, por favor, su pregunta, sí. Sí, pues muy relacionado con lo que acabas de mencionar, o sea, algo que pues me he preguntado los últimos años es por qué el Estado cubano parece tenerle más confianza al capital extranjero para que invierta, por ejemplo, en la industria turística, pero no al ciudadano cubano para que invierta, por ejemplo, en expandir los paladares, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que Omar sé que va a responder esa pregunta. Ese es el tema, uno de los temas principales de Omar. Muchas gracias, Gerardo. Tal vez tengamos una tercera pregunta. Mauricio, por favor. Tienes que ponerlo. Ajá. Ya, ahora sí te escuchamos. Could you, the 3 of you, elaborate on the reforms recently adopted according to your comments before? Me? And what is likely to happen in Cuba in the shortly after today, in the near future? Okay. So what is happening in terms of actual reforms? You're addressing it to me or to the 3 of us? The 3 of you. The 3 of us. Okay, Pavel y Omar. One of you mentioned the nature of reforms done last week or 2 weeks ago. Could you elaborate on them, and then what lies beyond them? Okay. So ya tenemos las 3 preguntas. La de Mauricio es dirigida a los 3 de nosotros, a nosotros 3, mejor dicho, sobre
cuáles reformas se anticipan, cuáles tipos de reformas podemos anticipar, me imagino que a corto, mediano y largo plazo. Yo voy a responder brevemente a la pregunta de John. He was asking about Acopio. Would it make sense for Acopio to come out and say, you know, we're going to reduce the quota requirements, the procurement requirements by 10% every year? I think the question is broader than that. I think it's a question about, and it's a very good question because it deals with a major challenge in agriculture, which is the lack of autonomy, not only price controls and input controls imposed by the state, but also the lack of autonomy of choosing what to sell, how much to charge, when to sell it, what quantity, and that. And I think the general answer would be, the preferred scenario would be one that the producer is given complete autonomy. So the producer takes a huge risk in farming, right? The economics of farming, a tremendous amount of capital, opportunity cost, economic cost to plant a harvest, right? And then assuming that he will be able to deliver his product to the market at prices. So you know, so we have temporary crops and permanent crops and all that. That's we don't have much time to talk about that here. But my point being is that the answer would be to give total autonomy to the producer in terms of the input choice and the output choice, and of course let the market determine what the prices are. Entonces ya venía la pregunta para Omar, creo. Omar, Sí, no sé si... sí, Okay. sí. Mira, yo creo que hay una pregunta casi de economía política. Yo creo que el socialismo, los clásicos del marxismo plantearon que los medios fundamentales debían estar en el Estado, pero no dijo todos. Y entonces ahí es la primera discusión que tenemos. ¿Qué se considera los medios fundamentales? Porque no creo que un medio fundamental sea tener una gastronomía estatal, que hayan restaurantes estatales. Eso yo creo que eso no fueron lo que dijeron los clásicos marxistas. Es decir, Cuba sobrepasó, a mi modo de ver, los límites de lo que estaba establecido como teoría. Y ahora hay una palabra que ha seguido como un fantasma en estos últimos 60 años, sobre todo después del 68, es la palabra privado. Todavía hoy, 2021, es muy difícil en los medios de prensa, en cualquier tipo de pronunciamiento, la palabra privado. Te dicen sector no estatal, trabajadores por cuenta propia, o sea, eufemismo. Es decir, que detrás de todas esas cosas hay una cosa ideológica que Vietnam y China lo resolvió. En Vietnam se sigue llamando país socialista, se sigue el Partido Comunista al frente, hay un solo partido. Sin embargo, el 60% de la producción es privada. O sea, ni siquiera lo que tratan de trasladar, que se pierde poder político si las cosas pasan al sector privado. Es decir, la respuesta de todo eso está en un tema ideológico. La vida ha demostrado que no es así. De hecho, cuando el desarrollo del turismo, los mejores restaurantes del país eran privados, las llamadas paladares. El Estado siempre ha sido incapaz de tener calidad de los servicios como se llegó a tener en las paladares. Yo creo que eso es una demostración de que hay determinadas actividades que no pueden y no podían estar en manos del Estado. El tema del transporte, el tema del turismo. Ahora, el Estado sigue todavía empecinado en construir grandes hoteles estatales. Sin embargo, y muchos de los turistas querían y estaban mejor en casas particulares. Y eso fue algo que aumentó. Habría que ver en estas condiciones después de la COVID cómo se mantendría esa correlación. Pero el Estado todavía tiene presión en los principales polos turísticos del país. O sea, ni en Varadero ni en Los Cayos se puede desarrollar ese privado como debería ser. Entonces hay muchas restricciones. Y yo creo que detrás de todo eso es eso, que el Estado se abroga el derecho de decir de que la empresa fundamental sea socialista. Bueno, pero ¿qué tipo de empresa? Sí, la producción de energía eléctrica, a mí me parece que sí. Pero el comercio minorista no tiene por qué ser estatal. Entonces ahí hay una discusión más teórica e ideológica de los hacedores de política que la misma realidad que te impone otras características demostradas en otros contextos que comenzaba, como era el caso de China y Vietnam. Es lo que yo puedo ver. Muchas gracias, Omar. Yo creo que también parte de la pregunta del señor Gerardo era por qué su percepción, ¿no? A ver si no me equivoco aquí en articular esto, que él percibía que el Estado cubano favorecía a los inversores extranjeros
al coste de los domésticos, es decir, políticas abiertas para los inversores extranjeros, y entonces nos estaba preguntando cuáles eran las motivaciones tras eso. Sí, tras es la eso. misma, es la misma, es una elemento de tema desde el punto de vista ideológico, o sea, el tema privado, porque ahora yo lo relaciono con tu tema, ¿por qué yo tengo que pagarle $500 por tonelada a un productor de arroz de Vietnam privado y no le puedo dar $200 a un productor de arroz nacional? O sea, es un tema detrás de todo eso de lo mismo, ¿no? Prefiero comprarlo en el exterior y no verme la posibilidad de crear en Cuba, a mi modo de ver, unas personas que se estén por encima de la media. La riqueza, y de hecho la Constitución, sin haber creado riqueza, ya estaba poniéndole tope. No permitiremos la concentración de la riqueza. En vez de decir, permitiremos que haya mayor riqueza. Entonces, ahí sigue el tema ideológico pesando en cada una de las respuestas. Sí, yo quería acotar brevemente, como que yo de vez en cuando fumo tabaco, me leí un artículo ahora, habanos, no, tabaco, un artículo de una empresa aquí en Tampa, en los Estados Unidos, que dice que ellos están listos para importar hojas de tabaco de vuelta abajo para ensamblar los tabacos aquí en los Estados, digo, en Tampa, en Ybor City, en un lugar de eso. Y entonces a mí me vino a la mente aquello de que yo pensando, bueno, el productor, pero lo que me llevé del artículo fue que el productor agrícola tiene que, para exportar esa hoja de tabaco, por supuesto, pasar por la cuchilla del Estado, ¿no? Por ponerlo de esta forma. Entonces yo digo, mira, ahí va con la pregunta también del señor Gerardo, ¿no? ¿Cómo es esto de que, por qué no promover el tabaco, ¿no? Y por qué no promover esas joint ventures y esa apertura al sector privado para que crezca la economía, para que genere empleos, etcétera? Y siempre hay como una traba, ¿no? Y esa traba la veo ahí yo en eso. Tenemos otra pregunta de Mauricio, que nos preguntó a los tres colectivamente sobre qué reforma nosotros, cuáles reformas nosotros avisoramos. Y bueno, pues le cedo el paso a ustedes primero para que respondan esa pregunta bastante compleja. Pavel, no sé tú. Bueno, yo creo que lo que tenemos que ver, ya se hicieron los anuncios, ¿no? De redimensionar la empresa estatal, es decir, cerrar empresas estatales, reestructurarlas y darle más espacio al sector privado. Ahí lo que tenemos que estar pendiente es de la letra pequeña de todas estas regulaciones y cuáles van a ser los límites a la acumulación. Es decir, y esto engancha con la pregunta que hacía de por qué se le dan más beneficios al extranjero que al nacional, y eso yo creo que tiene que ver porque el extranjero nunca va a tener derechos políticos en Cuba, pero un nacional que acumule, pues ellos sienten que, bueno, es nacional y puede tener, ¿no? Más poder político, ¿no? Y puede generar determinadas dinámicas que hoy no son posibles, ¿no? Y por alguna razón ellos ideológicamente se acepta más una diferencia de ingresos con el extranjero que diferencia de ingresos al interior de los nacionales, ¿no? Yo creo que algo bueno es que en este Congreso del Partido no he escuchado que se ha repetido más aquella frase del séptimo Congreso y creo que también se mencionó en el sexto, de evitar la concentración de la riqueza. Eso así, de esa manera, no se ha vuelto a decir. Lo que se habla es que no se va a un proceso de privatización. Yo creo que son dos cosas diferentes. Y nada, hay que ver, primero que se abra efectivamente la economía a las cooperativas no agropecuarias, al trabajador por cuenta propia participando en estas 2000 actividades y a la pequeña y mediana empresa privada. Es que tomen es decir, que saquen las regulaciones sobre esas nuevas medidas y después ver que eso cómo se maneja. Es decir, si no se le pone límites, es decir, porque ya esta es como la tercera ronda de reformas. Nosotros tuvimos una reforma en los años 90, una reforma con Raúl Castro, y esas dos anteriores, pues en algún momento se detuvieron. Entonces, lo que hay que ver hasta dónde estas reformas pues alcanzan un carácter permanente, ¿no? Y ya eso depende más de la economía política de los cambios, de estos nuevos líderes políticos, de cómo ellos van a manejar estos temas, porque ellos necesitan una legitimidad
basada en resultados, porque la Constitución le pone una temporalidad a sus mandatos, ¿no? De 2 periodos. Entonces, hay condiciones nuevas que pueden hacer que esta tercera ronda de reformas avance de una manera diferente. Okay. Tenemos, Omar, ¿tú querías acotar algo ahí? No, lo que digo que ya llevamos 2 horas. Ya en unos minutos vamos a cerrar, pero creo que había, there was a question from... Sí, yo solo que quería aclarar una pequeña cosa. Nosotros, por lo menos, no nos hemos referido a tanto al tema del bloqueo, porque sabemos que sabemos que cada vez más fuerte, sabemos que seguimos en la época de Trump, pero sobre esas cosas no podemos hacer más que denunciarlo. Y lo hemos denunciado constantemente, lo vamos a denunciar ahora en junio, pero contra eso no podemos hacer más de lo que se ha hecho. Nosotros nos hemos relacionado en aquellas cosas que sí se pueden hacer internamente y que puede estar en los hacedores de política. ¿Por qué? No hacemos nada, seguir criticando y saber si hay algún espacio, porque no tenemos la fuerza suficiente para acabar con el bloqueo. Todo el mundo sabe que una de las causas principales de no venderle una hoja de tabaco a los tabaqueros de Tampa es que no se puede. Pero son cosas que ya están muy trilladas, que todo el mundo lo sabe que es así, pero no se puede sobre eso. Pero nos hemos concentrado en qué margen y qué espacios todavía tiene el gobierno cubano para salir de esta crisis. Y es avanzar en el sector privado, avanzar en otras formas, en darle autonomía a la empresa estatal, de que realmente no sean administradores de recursos, sino que sean gerentes. Pero para ser gerente tiene que estar beneficiado con los resultados de su empresa. O sea, hay toda una serie de cosas que sí se pueden hacer internamente. Es el objetivo de nuestra exposición. Exactamente. Muchas gracias, Omar. Yo creo que vamos a concluir el evento. Ya llegó el momento, ¿no?, de concluir el evento. De nuevo, les reitero nuestro agradecimiento a Mauricio Font del Bildner Center, a su asistente Rosalina López, a todos ustedes por participar. Mauricio, no sé si quieres decir algunas palabras para... Bueno, entonces, thank you all. Very economical today, for joining our panel on the Cuban economy. I know there were many questions that still remain to be answered, and I propose that we continue to have events of this kind or panels of this kind about the Cuban economy and Cuba in general, so that we can hopefully address all those questions in the future. Quiero darle las gracias a mis colegas y amigos, a Omar Everleni, a Pavel Vidal por su participación y su intervención en este panel, y a todos ustedes de nuevo, manténganse en sintonía con los anuncios del Bildner Center, porque me luce que vamos a tener más eventos de este tipo y próximamente esperemos que sea en persona. So thank you everyone, and we look forward to seeing you in the next one. Take care. Bye bye. Hasta luego a todos. Have a wonderful night. Bye.